Cuéntenme cómo van con sus actividades. Ya vi algunas de sus actividades. La verdad me encanta. Creo que han hecho algo muy similar a lo que yo hago durante las sesiones. Hacen todo este abstracto de ideas, de información que tienen en la mente sobre lo que hay en los contenidos, algunos de su investigación documental, o más bien mayoritariamente de su investigación documental, y me da mucho gusto ver esa capacidad de reflexión y de pensamiento crítico que tienen. Considero que hay unas cosas que todavía nos faltan que son de forma, ¿no? De forma y fondo, tal vez en algunos casos concretos, y no me refiero a una crítica sobre su desarrollo argumental en las actividades, sino a la manera en cómo estructuramos a veces las ideas. Recuerden que para construir, por ejemplo, un argumento tenemos que ir de lo simple, ¿no? A lo complejo. ¿Por qué? Porque esto le va a dar al lector una intención de cómo la información se está presentando. Si lo hacemos al revés, sí se puede, ¿no? Realmente sí se puede, pero en este momento considero que a ustedes se les va a facilitar más partiendo como de las características, de las cualidades que quieran resaltar y luego sí ya hacer la introspección hacia la complejidad del tema o de los conceptos que estamos revisando. Hay otra consideración, veo que todavía falta mucho esto de forma que son las fuentes y las citas en APA 7. He visto muy poco. Algunos sí ponen sus fuentes de información, pero no ponen citas. Recuerden que dentro de la academia es súper importante legitimar toda la información que estamos, ¿cómo decirlo? Eh, pues toda la información que estamos compartiendo. Y la manera de hacer eso, pues es a través de referenciar la información, ¿no? Creo que hay áreas de oportunidad en eso. En sus actividades no les estoy sancionando esto, pero porque no viene tampoco en las escalas, pero creo que sí va a ser un factor a considerar en las siguientes actividades, porque como les decía, estamos en una etapa formativa que es muy importante en la que ustedes aprendan a hacer bien las cosas. Recuerden citar cuando tengan alguna afirmación, ¿no? Cuando desarrollen algún concepto o algún objeto de interés académico, utilizar citas. Entiendo que ahorita nuestro primer insumo para desarrollar este aprendizaje son los contenidos nucleares, pero eso no nos exime de poder hacer consultas externas. Yo les he dicho que trato de no sugerir, ¿no? A menos que ustedes lo requieran, por supuesto, fuentes o referencias. Y el asunto es que me gustaría que desde esta edad temprana, ¿no? En su formación académica pudieran establecer como estos aspectos que van a ser necesarios a lo largo de este proceso que ustedes están teniendo. Obviamente, no estoy diciendo que no les voy a dar información o que si me consultan o algo, no se las brinde, al contrario, para mí sería súper importante que después de que ustedes hagan esta revisión, se acercaran conmigo y me dijeran, oiga, profe, ¿y qué lectura me recomienda para esto? ¿O qué material me recomienda para lo otro? ¿O tengo dudas sobre esto? ¿O no me queda claro lo de este autor, ¿no? Entonces, es muy importante que desde este momento se vayan acercando a lo que es la investigación científica. ¿Por qué? Porque al final seguramente tengan que hacer un protocolo de investigación, tengan que recurrir a fuentes primarias o fuentes secundarias para elaborar ya no solo sus tareas, sino para elaborar su producto terminal para la titulación. Por eso creo que parte de la responsabilidad docente no es solo exponerles estos temas que a mí me parecen interesantes y que les van a ayudar mucho a la definición de su construcción sobre la interacción con la realidad en la que estamos insertos, sino que les va a ayudar muchísimo de aquí en adelante a que tengan menos vicisitudes o menos complejidades en el desarrollo académico que van a tener de hora en adelante. Entonces, por favor, citas, fuentes de información en sus tareas. En los foros, considero que también hay que citar, también hay que anotar las fuentes. Recuerden que las fuentes deben ir al final de su participación. Si bien he decidido por el momento no sancionarlo ni nada porque creo que están haciendo muy buenos aportes en los foros,
sí considero importante recalcar que todo lo que no está citado se le atribuye al autor. Entonces, si en algún momento empezamos con estas deficiencias de que no hay citas o algo, pues entonces estaremos incluyendo, como lo mencionaba en la primera sesión, con los lineamientos de trabajo en plagio involuntario o plagio directo, porque obviamente esa información, ¿no? Ustedes, no sé, a excepción de algunos tal vez, han hecho investigación social o investigación académica, entonces se vuelve un tema complejo. Yo prefiero que tomemos las diligencias necesarias porque no me gusta sancionar notas ni me gusta ser punitivo en esas cosas. Creo que la construcción formativa y del conocimiento pues se dan como en una buena interacción, pero también entiendo que las notas a veces pues como medio estandarizado para regular el aprendizaje y el conocimiento pues obedecen a este tipo de buenas prácticas dentro de la academia, ¿no? Alguien, yo les dejé unas infografías, les dejé el manual APA y todo eso. Ojalá lo puedan consultar. Creo que ahí viene como lo mínimo para que podamos hacer buenas entregas de este tipo de actividades, ¿no? Hasta aquí alguien quisiera aportar algo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este asunto que les comparto? ¿No? ¿Nadie? Hoy vienen muy silenciosos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Fíjense que este módulo 2, justo como lo habíamos revisado en las sesiones anteriores, es como esta recopilación de lo que hemos hablado sobre el constructo que tenía el objeto de estudio de Latinoamérica. Yo creo que tocamos en varios puntos, incluso les presenté, si no mal recuerdo, una tablita, ¿recuerdan? Sobre los principales movimientos armados en Latinoamérica, las revolucioncitas y las guerrillas y algo, ¿no? Hay varios asuntos que para este módulo 2, ¿no? Vamos a tener que reflexionar y uno que me parece bien importante y que se acerca un poco hacia el cierre del módulo, si ya leyeron los contenidos, que nos dice que la situación contextual, ¿no? Que vive Latinoamérica ahora no es por un origen, ¿no? Político o económico. Y me gustaría iniciar con esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es aquello que genera estas problemáticas estructurales en Latinoamérica? ¿Ustedes lo han reflexionado? Yo en sus actividades del foro de integrador veía precisamente como estas cosas. ¿Se recuerdan que había una pregunta que hablaba sobre qué era lo que conformaba las desigualdades en Latinoamérica, ¿no? Y muchos, el rezago tecnológico, el rezago en la educación, la corrupción, la política, un buen de cosas. Hubo un par de participaciones que me gustaban mucho, que hablaban sobre cultura. Entonces, antes de ahondar un poco más en ello, ustedes, ¿no? ¿A qué, ¿no? ¿A qué consideran, incluyendo ya esta conclusión, ¿no? Que viene, les spoilé el cierre del módulo, pero ustedes vayan reflexionando sobre esta... Sí, sí, Adilen. De hecho, recuerden, no sé si aquí todavía la tengo. Sí, aquí viene, ¿no? Viene el ejemplo de cómo citar los contenidos nucleares que encontramos en la plataforma, ¿no? El número de página, recuerden que nosotros aquí en Modernidades Latinoamericanas, ¿no? Tenemos a lo que le llamamos la presentación multimedia de los contenidos nucleares, es decir, viene un desglose en HTML, no viene el PDF como tal, pero ahí sí vienen números de página, entonces podemos citar números de página, ¿no? Entonces, considérenlo para la citación y las fuentes de información. Les decía, como primer implícito en sus actividades y como parte de las fuentes de consulta que van a integrar, pues están los contenidos nucleares, que como les acabo de mencionar es el primer insumo que tenemos para la elaboración de las actividades mismas. Entonces, sí. Ese es, todos ustedes como estudiantes deben, anotar
la fuente de consulta, ¿no? Y les dejo los lineamientos de trabajo. No los voy a repetir porque ya los vimos. Sé que va a haber compañeritos suyos que se van a integrar, ¿no? Tal vez ahorita, tal vez después, etcétera. Pero lo dejo aquí porque voy a estar subiendo esta presentación al foro de plan de trabajo, digamos, de manera actualizada, pero para que lo consulten cuando lo quieran ver, o tal vez para algunos que se les haya pasado, de repente también pueda ser como un recordatorio, ¿no? Ok, muy bien. Sí, justo. Entonces retomando ay, perdón, no prendí la cámara. Avísenme, muchachos. Ahí. Por cierto, sí se oye bien y sí, pues ya vi que, digo, a excepción de mi imagen, creo que sí se ve bien esto, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Este, entonces estábamos con esta construcción de la reflexión crítica. Si no es el tema político y no es el tema económico, ¿ustedes qué consideran, no? ¿Qué es lo que causa estas problemáticas en Latinoamérica? ¿Alguien que se anime a darme un comentario? Al menos para ir construyendo y desmenuzando este tema que es súper importante porque luego dentro de nuestro sesgo decimos, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, como ejemplo nada más, un planteamiento hipotético, yo tengo muchas deudas, ¿no? Generé muchas deudas y ahora estoy en un problema financiero. Entonces yo digo, híjole, es que pues no gano lo suficiente y como no gano lo suficiente, entonces el problema está en mi trabajo, ¿no? Pero en realidad a lo mejor no es el problema el dinero que yo gano en el trabajo o el que ustedes podían ganar en el trabajo para resolver una situación económica. A lo mejor el error estaría en una mala planeación o en una mala proyección financiera. También dependería sobre todo del estilo o la calidad de vida a la que nosotros aspiramos, por ejemplo. De repente, si yo tengo el potencial, por ejemplo, para comprar una casa, ¿no? Pero decido comprarme una casa en las lomas, entonces pues ahí ya hay una discrepancia o un error de coherencia entre mi realidad y la planeación financiera o los objetivos financieros que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Hablando de esto, ¿cuáles son los sesgos que nosotros tenemos como para entender el problema, ¿no? De las situaciones que se presentan en Latinoamérica, como esto de la política, la corrupción, ¿no? La pobreza, la falta de desarrollo tecnológico, la falta de preparación académica, ¿no? Ustedes que nadie se anima, si no ya me sigo, ¿eh? Bueno, hay que recordar un texto, ¿no? Que a mí me parece muy importante, que es México Profundo de Bonfil Batalla. Nosotros que hemos analizado cómo se comporta la interacción social con las estructuras en estos ejes de qué construye qué, ¿no? En esta simbiosis mecánica que surge entre la capacidad de agencia de todos nosotros para transformar la estructura, pero también el de la estructura para subsumirnos en el inconsciente ciertos hábitos, prácticas o rituales que tienden a darle forma a esto, ¿no? Monfil Batalla desarrolla toda una teoría, ¿no? Que yo creo que ya no termina siendo teoría, sino como la práctica misma. Nosotros a través de estos ejes colonizadores en Latinoamérica, a través de ¿cómo decirlo? A través de todas estas vivencias históricas que se han presentado en la región, ¿no? Nos vemos como dominados por los ejes culturales externos a lo que a nosotros nos representa. El asunto del México profundo de Bonfil Batalla es que dice, después de cientos de años de colonización, después de cientos de años de transformación hegemónica y dominante hacia nuestra propia cultura, nosotros lo hemos subsumido como parte de algo normalizado, por eso ese asombro y digo, aunque se pudiera presentar en otras regiones, pero por eso esa desacerbación, ¿no? Por lo que nos es ajeno, por enaltecer. Recordemos que cuando llegan los españoles, ¿no? Hay un mito en el que la mitología prehispánica anunciaba el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y lo asociaban con la figura de Hernán Cortés cuando llegó, porque venía ataviado de metal por su armadura, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces por eso decían que la cultura prehispánica pues rindió como tributo o ritual, ¿no? De admiración a los nuevos, ¿no? Conquistadores, porque estaba escrito, ¿no? Dentro de lo mítico y esto trajo consigo una serie de prebendas que se les ofreció a los nuevos colonizadores. Desde ese momento, ¿no? Nuestra cultura, la estructura se empezó a comportar de esta forma. ¿Y qué se suscitó? Pues empezamos a tejer un eje en el cual, ¿no? La dominación iba a ser la constante. Entonces, entender que estas interacciones entre nuestra capacidad de agencia y la estructura, pues van a tener sus repercusiones en el presente actual. Ese es el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Durante este módulo. Por ello es importante, ¿no? Como propósito del módulo, que podamos entender cuáles son los problemas socioeconómicos que se presentan y de dónde emanan estos problemas, ¿no? Ha habido una serie de situaciones, yo en jornadas pasadas les hablaba, ¿no? De esta construcción, ¿no? De los cambios del sistema financiero internacional, del contexto socioeconómico y político que se da. Incluso tocamos un poco el caso de México porque me considero que para ustedes va a ser más referente, ¿no? Pero ahora vamos a ahondar un poquito más en todas estas series de transformaciones, ya no solo económicas, financieras, ¿no? Políticas, sino a cómo la misma sociedad a través del conflicto se ha transformado, es decir, ha cambiado, ha generado como todas estas condiciones sociomateriales de la actualidad, ¿no? Para ello vamos a tener tenemos 4 temas: disrupciones urbanas, protestas, luchas, resistencias, auge y agotamiento del modelo agrario exportador, que recuerdan que era lo que les decía, lo del milagro mexicano, ¿no? Cosa que se replicó en el resto de algunos países latinoamericanos, violencia de Estado, regímenes dictatoriales, laboratorios neoliberales, etcétera, transformaciones a la democracia política y ajuste estructural al nuevo orden social excluyente. Muy bien, disrupciones urbanas, protestas, luchas y resistencias, ¿no? Fíjense que los contenidos creo que parten de un buen punto, justamente para ir cubriendo estos sesgos que tenemos, ¿no? Y cosa que les vinculaba directamente con Bofil Batalla y su México profundo. En realidad, ¿no? Lo que nos dice esto es que los movimientos, las protestas, las luchas se van a dar en asentamientos donde hay un gran número de población, ¿no? Entonces, así se van a ir construyendo desde la época prehispánica y durante la colonia los grandes asentamientos, ay, perdón, los grandes asentamientos poblacionales. Entonces, ¿por qué se van a dar los conflictos en los grandes asentamientos y no en los que son menos complejos o con menor población? Y va a partir a un asunto de las necesidades sociales que tenga la ciudad en su primer punto, ¿no? Entonces, lo primero es que las sociedades, ¿no? Primigenias con menos población, pues van a preservar en el tiempo, pues, una mayor cualidad o de sus características primigenias, como sería su estructura social, sus hábitos, su política, su sistema de interacción comunitario, etcétera, ¿no? Y en las grandes ciudades, ¿qué va a pasar? Pues se van a empezar a complejizar y la manera de resolver esto va a ser a través de la regulación del Estado de Derecho, es decir, la regla y la norma, y a través de que el Estado pueda ejercer, ¿no? De manera legítima el uso de la violencia y la represión. Entonces, por eso en las grandes ciudades vamos a tener una mayor cantidad como de movimientos armados, porque es en ellas donde van a surgir una mayor necesidad o atención a las necesidades, pero también un mayor número de conflictos. Era justo lo que les mencionaba con los sistemas de castas desde el novohispano, ¿no? Hasta la época independiente y yo diría hasta incluso después, justo ahora todavía, ¿no? Seguimos hablando como de discriminación. Se ha regulado bastante el asunto de la discriminación también por un efecto de revalorizar, ¿no? La identidad, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las culturas primigenias, ¿no? De la herencia prehispánica que nosotros acarreamos. Se ha valorizado también a través de un asunto que se ha vuelto un eje simbólico de reconocimiento internacional, como la gastronomía, la lengua, etcétera, ¿no? Sin embargo, son como
temas solamente en un principio de identidad, porque en realidad no hay un proyecto que establezca, por ejemplo, hacer obligatorio el aprender maya o náhuatl o alguna otra lengua, ¿no? O recuperar lenguas que están casi extintas, como la tolteca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a quedar como en estos como artificios o arquetipos sobre lo que sería el ideal identitario, ¿no? Que partimos, somos una región rica en hábitos, costumbres y rituales, pero en realidad venimos de una serie de conflictos pues que precisamente han limitado, ¿no? Por un asunto protocolario en la estética o en el nivel de aspiración, pues a solo identificarnos, ¿no? De manera social con ese tipo de asuntos. En la actualidad es difícil, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que pudiéramos encontrar a alguien que se identificara con un tipo de cultura así, aunque venimos de un proceso de mestizaje muy diverso y todo, considero que no se ha trabajado como en estos proyectos realmente para no solo identificarnos, sino para hacer una recuperación y reconstrucción de estas identidades marginadas. Entonces, esto es lo que nos habla, ¿no? De estas disrupciones urbanas, es decir, todo aquello que no es congruente, ¿no? Con lo que nosotros queríamos, se podría establecer como un proyecto conjunto o integral. Esta razón sucede incluso para la región en México. Recuerden que en la época prehispánica la región se dividía en dos grandes, pues en dos grandes regiones, ¿no? Válgame la redundancia. La primera era Aridoamérica y la segunda era Mesoamérica. Aridoamérica tenía un estigma que era la mitad de México, y la mitad de México no me refiero a lo que es hoy Ciudad de México hacia arriba, sino era de San Luis para arriba, que sería más o menos la mitad del territorio nacional. Todo eso era una parte desértica, es justo, ¿no? Supongamos que eso ya era una construcción prehispánica, ¿no? Porque las grandes poblaciones se habían asentado en lo que era Mesoamérica o la región media de América, en esos momentos para efectos sociohistóricos, pues esa no era la mitad de América, pero digamos que nuestra región así se denominó. Pero de la región media para abajo, pues todo era fructífero, por eso ahí se asentaron mayor cantidad de poblaciones. Es decir, no es que en el norte no hubiera, ¿no? Pero en el sur era donde las regiones pues, tenían una mayor cantidad de recursos disponibles para generar esta magnitud de asentamientos, lo que trajo consigo una serie de conflictos por la administración, control o el ejercicio de poder sobre estos recursos. Y recordemos lo que yo les decía, ¿no? Sobre los tlaxcaltecas, es que los españoles vinieron y le dieron en la torre a los mexicas porque venían con este afán colonizador y no, en realidad fue una alianza de muchas tribus o de muchos, ¿cómo decirlo? Imperios de la región, ¿no? Liderados, muchos dicen que por los tlaxcaltecas que se aliaron con los españoles, pues para darle batalla a los mexicas en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban sometidos por el poder militar, porque estaban sometidos por el poder político que tenían, por el poder económico que ejercían sobre la región, por la recaudación de tributo o impuesto que les ponían a las otras poblaciones. Entonces, todo este tipo de disrupciones, todo este tipo de ejercicio de poder que se daba en la región, pues estaba condicionada, como les decía en algún momento, ¿no? Poder significa, ¿no? El control, ¿no? Sobre recursos necesarios para alguien más. Entonces, no es que la región no los tuviera, ¿no? O que no pudieran compartirlos, sino simplemente era el ejercicio de poder lo que provocaba estas luchas, ¿no? Fíjense que estas luchas pues se siguen suscitando hasta el día de hoy. Vamos a tener varios movimientos armados a lo largo de la historia. Ya lo revisamos en el caso de México. México vivió casi siglo y medio desde la época independiente hasta el modelo eh, el modelo de desarrollo interno que fue hasta los años 50 más o menos, ¿no? Pero digamos, durante todo ese tiempo México vivió batallas o movimientos internos generalizados, no solo internos, también recordemos que les mencionaba lo del el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Pero en realidad todo el siglo XIX y todo el siglo XX fue una constante de inestabilidad política, social, ¿no? Diferentes
luchas armadas, recordando la misma revolución, inicia en el norte, termina en el sur, ¿no? Y se firma en el centro con el movimiento constitucionalista de Carranza. Así era la región caótica en Latinoamérica. Al parecer nunca hubo como esta estabilidad. En mi opinión, considero que siempre fueron ejes, ¿no? De falta de construcción de un proyecto de nación estable. Siempre la intervención extranjera trajo consigo muchas de estas situaciones que generaban estas inestabilidades políticas y sociales. Recordemos que el primer marco normativo regulador, ¿no? De la interacción del hombre y su vida en la sociedad va a ser el derecho, y el derecho está administrado a través de instituciones como lo podrían ser la política, cosa que se suscita, ¿no? Durante el agotamiento del modelo agrario exportador. Recordemos el caso del milagro mexicano. Recuerden que después, ¿no? De la Revolución Mexicana empiezan a suscitarse algunos casos allá después de 1920, ¿no? Llega Obregón al poder y luego llega Plutarco Elías Calles con su periodo del maximato hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? Durante estos tres periodos, y no quiero hablar en específico de cada uno de los periodos de Calles, pero sí al menos de los avances que se hacían, por ejemplo, desde el gobierno de Obregón. Obregón era del norte, ¿no? Y Obregón decía que sí se podía hacer, ¿no? Desarrollo agrícola en el norte del país, pero para ello habría que generar, ¿no? Y basándose o tratando de homologar el modelo gringo perdón, americano del farmer, ¿no? Que era el granjero. En nuestro país nosotros tenemos el modelo del campesino, ¿no? Eran dos condiciones muy diferentes. En Estados Unidos ya había una infraestructura para inversión y desarrollo tecnológico para el sistema agro, ¿no? Que lo que buscaba era primero la autosustentabilidad de la población, es decir, producir lo que la población necesita, ¿no? Y evitar, ¿no? A través de la importación o de todos esos ejes que en ese momento, además considero que era demasiado caro, ¿no? Traer, por ejemplo, alimentos desde Europa o desde la región sur, ¿no? Del continente, pues encarecía muchísimo los productos, además de que en nuestro caso, pues el sistema agro, ¿no? De Latinoamérica todavía estaba en construcción, y lo vamos a ver en el caso mexicano, por ejemplo, con el desarrollo de la agricultura. En los primeros años, ¿no? No había desarrollo agrícola en nuestro país, no había sistema hidráulico, no había máquinas de cosecha o de siembra, es decir, no había tractores ni todos estos insumos tecnológicos que necesitaba el campo. Hay un autor, Arturo Barman, que dice que para los años 40, ¿no? Ya después del reparto agrario, lo que más se cultivaba en el país era caña y cacahuate. Y se cultivaban estos dos, ¿cómo decirlo? Pues estos dos insumos alimenticios, porque eran los más resistentes a la plaga y los que menos agua ocupaban, ¿no? Entonces era la mejor inversión que se podría hacer en esos tiempos. También la principal herramienta hasta los años 30, ¿no? De cultivo para el agro mexicano era la coa, cuando en Estados Unidos ya había sistemas hidráulicos, ¿no? Sistemas de acumulación de agua a través de pozos, ¿no? Artificiales, había tractores, había sistemas de ingeniería para la siembra y cosecha. Entonces, Estados Unidos ya tenía desde principios de siglo, ¿no? Toda una planeación, pero también toda una infraestructura para el agro. En nuestro país se seguía usando la coa, que era el principal instrumento. ¿Alguien sabe qué es la coa? Nada más para despertarlos un poco. Bueno, la coa es un cáñamo, ¿no? Un tubo, ¿no? Que en donde tú lo pegas al piso, ¿no? Soplas la semilla, luego quitas el tubo y pisas, ¿no? Ese era la coa, un tubo, ¿no? A través del cual deslizas la semilla y lo plantas, ¿no? Ese era el cosa que todavía se sigue viendo en la actualidad, ya de manera tal vez muy excepcional, pero y ese artículo era un instrumento que venía desde épocas primigenias en el desarrollo de la civilización para los sistemas de siembra. O sea, ese era impresionante, ¿no? Tema que les digo que recupera Arturo Barman. Entonces el campo mexicano hasta los años 40 era
era algo muy precario, no solo en condiciones, sino en desarrollo. Parte Obregón, ¿no? A hacer todo este estudio de ingeniería en el norte, luego viene Elías Calles, ¿no? Para hacer un proyecto de nación, me parece que en el 26, él empieza con un poco de este reparto agrario, ¿no? Establece una planeación de autosustentabilidad alimentaria para el país. También tiene otras instrumentaciones en lo político, como me parece que él es el que inicia con esto del sistema sindicalista en México. No me acuerdo muy bien si es con la Crom o algo, pero traía también otro tipo de proyectos. Pero sí, hablando del campo, él inicia con esta proyección de reparto agrario. Y digamos que es hasta Cárdenas, ¿no? Con el reparto agrario, me parece que en el 38, donde realmente inicia, ¿no? Este desarrollo del campo mexicano. Y justamente en esto, ¿no? Eh, Se empieza, ¿no? Con este reparto, ¿no? De tierras, ¿no? Y se crea lo que sería el sistema ejidal. El sistema ejidal, ¿no? Es una sección de tierras que se le concede a un grupo de personas para que puedan aprovecharlo. Y es a través, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido importante en cualquier proyecto de autosustentabilidad agraria, pues el subsidio al campo, ¿no? Ya sea a través de insumos como podrían ser recursos tecnológicos para la siembra y cosecha, o a través de la compra, ¿no? De todos los productos que surgen a partir de la recuperación de la cosecha, y el Estado automáticamente pues era el que regulaba los precios, controlaba el tipo de ventas. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Con el comportamiento del modelo agrario exportador. En México esto se da entre los años 40 y 50, ¿no? Que es cuando empieza este periodo del agro mexicano, ¿no? Después de esto, ¿qué sucede? Pues ya hay autosustentabilidad alimentaria, ya hay un desarrollo del agro, ¿no? ¿Y qué viene a continuación? Ah, pues ya tenemos excedentes, entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya crecimos hacia adentro, que fue la primera etapa del milagro mexicano, ahora podemos crecer hacia afuera. ¿Y qué empezó? La exportación de productos, sobre todo al mercado estadounidense, ¿no? Entonces, si en un principio, ¿no? Digamos, antes del reparto agrario, podríamos encontrar tierras comunales, que muchas de estas tierras comunales habían sido, ¿cómo decirlo? Expropiadas en lo legítimo, pero más bien fueron arrebatadas en su momento. Recuerden las grandes concesiones latifundistas que había dado Díaz a los ejes extranjeros para que pudieran venir a hacer inversión, ¿no? A nuestro país, y con ello pudiera haber un crecimiento económico. No solo eso, pues también se dieron concesiones para lo que sería la apropiación, ¿no? O la explotación de recursos naturales, pero en realidad fue con Cárdenas donde, a través de la expropiación petrolera, que no fue únicamente la expropiación petrolera, fueron una serie de expropiaciones, pero fue justo ahí donde se previó, ¿no? El sistema proteccionista del crecimiento interno, es decir, también limitar las compras que se hacían en el extranjero y tratar de fortalecer el mercado interno a través de esta compra de productos nacionales. Ya en la segunda etapa, cuando México se da cuenta que ya tiene excedentes, ¿no? Y hablo del caso mexicano, ya saben por qué es referente, pero lo podemos llevar a otras regiones, ¿no? Ya cuando tenemos esta capacidad, ¿no? De abastecer el mercado interno, ¿qué vamos a hacer? Pues exportar, ¿no? Vamos a limitar primero las importaciones y después a aumentar nuestras exportaciones. Todo esto fue un plan que se consolidó muy bien en un buen proyecto de nación, ¿no? Pero les decía, hay circunstancias contextuales, ¿no? Ya sean internas, o como lo podríamos decir de manera de manera de- hay asuntos, ¿no? Sistemáticos que afectan lo contextual, ya sea microeconómicamente o macroeconómicamente, ¿no? Es decir, las propias políticas internas del país en cuanto a la regulación o planeación financiera pueden inferir en conseguir estos objetivos. En nuestro caso, ¿no? Fueron un poquito ambas, ¿no? Se agotó, ¿no? El modelo agrario exportador, porque también el mercado empezó a crecer. Luego que les mencioné que fue el eje, ¿no? Del cambio paradigmático del sistema financiero internacional, pues la guerra de Medio Oriente a finales de los 60 y la crisis petrolera
Muchos dicen que es del 72, pero como les he dicho, a veces la fecha no es tan importante ya cuando revisamos como el antecedente, ¿no? De cómo se construyó eso, porque podemos hablar que tal revolución como la de México empezó en 1910, ¿no? El 20 de noviembre de 1910 con Madero, pero en realidad pues eso ya venía tangiblemente con las represiones violentas hacia los obreros de Cananea y Río Blanco, pero esos fueron los grandes sucesos. Ya había habido ciertas represiones desde 1902, 1906, 1908 y decir que estalla la revolución del 20 de noviembre, pues fue cuando ya se asentó la fecha, pero en realidad ya había habido varios movimientos represivos y armados, pues para que ya habían dado con el inicio de este movimiento civil interno, ¿no? Pero digamos que para el 70, 72, ¿no? Con esta crisis, ¿no? Es cuando empiezan a decaer todas las economías internacionales. Y justo, ¿no? El agotamiento del modelo agrario exportador, ¿qué fue lo que trajo? Pues para la región de Latinoamérica, ¿no? Pues si México podía exportar y ahora ya tenía como consolidado ese gasto, ¿no? O esos recursos necesarios, ¿no? Que conseguía a través de este sistema financiero de exportaciones, pues ya no lo iba a tener. ¿Y qué empezó a generar? Deuda. Y esa deuda que empezó a generar, inflación en la población. Y la inflación, ¿en cómo nos afecta a nosotros? Pues en la imposibilidad de seguir adquiriendo lo que nosotros ya en algún momento anterior podíamos adquirir. Por eso es tan importante la inflación en cualquier sistema financiero, sobre todo cuando hablamos de proyectos de Estado-Nación o proyectos financieros de los países, porque es a través de la inflación donde nosotros podemos seguir comprando las mismas cosas, podríamos comprar más cosas o compramos menos cosas, que es lo que pasa en nuestro contexto actual, ¿no? Que se los mencionaba que durante el gobierno de Miguel de la Madrid ya no revisé nunca la fecha y quedamos que según yo era 800%, pero dejémoslo en 300% de inflación. Imagínense el índice de inflación que teníamos, que según yo el año pasado y este es como del 4.6%. Del 4.6% al 300% es como lo que le pasó a Argentina o a Venezuela. O sea, Venezuela creo que alcanzó el 1200 de inflación, por eso ahora su billete para comprar una cosa necesitan usar 100.000 millones de billetes porque la inflación es tan alta, ¿no? Eso le pasó a todo el mundo. Pero ¿qué sucede en la región de Latinoamérica? Que nosotros seamos dependientes, ¿no? Del sistema agrario en el cual estábamos insertos. Es decir, nunca se generó realmente un desarrollo tecnológico para el sistema agro. Muchas de estas tecnologías sean proveídas por otros países imperialistas, pues que tenían algún interés sobre la región, ¿no? Y es que hay que entender, ¿no? Mucha de la inversión extranjera, ¿no? Que se hace, por ejemplo, en nuestro país y en el resto de las regiones latinoaméricas, funciona de una manera muy concreta. Está, por ejemplo, la General Motors de Silao, que en su momento fue no sé si sigue siendo, pero en su momento fue la armadora de General Motors más grande del mundo, la más tecnológica, la más desarrollada, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que ya se los había planteado con la revolución industrial, con los enclaves productivos. Entonces, llega la General Motors a México, ¿no? Les dice a México, oye, voy a poner la fábrica más grande, la armadora más grande de automóviles del mundo y la más, desarrollada tecnológicamente, ¿no? En tu país, pero necesito que tú me condones 10 años de predial, 10 años de energía eléctrica y 10 años de agua. Pero además que tú mismo me construyas la infraestructura de acceso para que yo pueda distribuir y abastecer mi armadora de autos. Le dice México, claro, yo te doy 10 años de concesión en impuestos, en estas cosas y todo, ¿no? Pero después de esos 10 años, pues te voy a cobrar impuestos y te voy a cobrar cosas, ¿no? Entonces le dice la armadora, ok, está perfecto, pero mira, solo considera reducirme los impuestos porque yo voy a generar aquí 10.000 empleos, ¿no? Directos y 10.000 empleos indirectos, ¿no? Porque voy a recurrir a proveedores y le voy a dar chamba a otras empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Surgen los enclaves productivos, ¿no? Entonces, ahí se arman autos, se arma el chasis, se arma el motor, se arma todo lo que es la estructura metálica del auto, ¿no? Todo lo que sería eh, la estructura, ¿cómo decirlo?, interna del coche. Pero se necesitan, por ejemplo, los plásticos para el volante. Entonces dice una empresa, oye, yo te puedo hacer los plásticos para el volante, ¿no? Me voy a instalar a las afueras de tu fábrica para que la distribución o la logística sea
mucho más eficiente. Y entonces empiezan a generar estas pequeñas empresas, estas pequeñas fábricas, estas pequeñas industrias. Va a haber otro que va a decir, oye, yo te hago los pedales, oye, yo te hago los asientos, oye, yo te hago la tapicería para esos asientos. Entonces, estas industrias, ¿no? De eslabonamiento ya no solo productivo, ¿no? Sino de desarrollo, pues generan esto que se denomina enclave productivo. ¿Qué quiero decirles con esto, no? Que ya no se generan 10.000 empleos directos, ¿no? Se van a generar más porque si la industria, si la fábrica crece, pues se van a seguir generando empleos. Pero ¿qué sucede con los indirectos? Es aquí, ¿no? Porque de 10.000 empleos directos que iba a proporcionar la fábrica y 10.000 más que proveía a través de sistemas, ¿no? De logística, de transporte o de distribución de insumos para la armadora, pues ahora son 100.000 empleos. Y eso le favorece mucho al desarrollo de una región. Eso pasa en Latinoamérica, pero ¿qué sucede a través de una crisis? Dice la General Motors, oye, realmente mi fábrica funcionó perfecto, todo, pero ya no me es rentable. ¿Por qué? Porque ahora los costos de transporte, de insumos, porque el acero está muy caro, porque China me hizo el 40% de impuestos a los productos que antes, entonces voy a tener que cerrar la fábrica, retraerme un poco, ¿no? Y quedarme solamente con las fábricas que están en China, porque en China ya no necesito pagar esos aranceles en metal, ¿no? Y le dice el gobierno mexicano, oye, sí, pero pero no cierre la fábrica, yo me la quedo y yo sigo armando coches para mi mercado interno, ¿no? Y le dice, no, porque voy a desarmar esa fábrica y me la voy a llevar a China, ¿no? Y hemos visto estos casos. Eso es lo que pasa en la región Latinoamérica. En realidad, la región nunca ha tenido el control sobre este tipo de desarrollo, ¿no? Nunca se hizo una planeación adecuada para desarrollar este tipo de tecnologías. Y cuando lo vemos o lo revisamos a través, ¿no? De diferentes áreas de producción, ¿no? Que son significativas para el desarrollo de un país, pues nos damos cuenta que muchas de estas cosas están concesionadas, ¿no? Al extranjero. Lo que nos decía Bonfil Batalla en el México profundo, ¿no? Esta admiración, ¿no? Esta hegemonía, ¿no? De lo ajeno hacia nosotros, ¿no? Que se subsume en nuestro inconsciente y que no nos obliga como a poner ciertos límites, ¿no? Perdón. El asunto es ese, muchachos, ¿no? Y muchachas, o queridas estudiantes y queridos estudiantes. Es que, perdonen, lo de muchachos es con mucho cariño, ¿no? Yo supongo que algunos hasta podrían ser como de mi edad, pero de verdad es con ese cariño que le tengo a ustedes como estudiantes. Pero, así se comporta y esa va a ser una causa, ¿no? De sometimiento para la región Latinoamérica. Y por eso, ¿no? Las crisis que se han vivido, no solo en esto que sería la autosustentabilidad de un país, en todos los ejes, en lo político, en lo económico. Recuerden que hablábamos del caso de Cuba. ¿Por qué Cuba tuvo tanta intervención extranjera? Tenía primero a los españoles, luego a los estadounidenses, luego llegaron los soviéticos y luego estuvo en disputa el territorio, incluso ya después, ¿no? Cosa que vemos ahora con Venezuela que se ha limitado bastante, pero en el caso cubano fue tremendo, o sea, 6 años de revolución, del 53 al 59, y, y siguió en intervención, o sea, en realidad, ¿no? Este sistema, Estados Unidos lo que quería hacer era como un protectorado, como con Puerto Rico, nada más que pues ahí fue de manera amable, ¿no? Como le llaman, la libre anexión de Puerto Rico, ¿no? Pero en el caso de Cuba fue algo muy complicado. Yo también considero que parte de la valentía del Estado pues, cubano fue respetar ay, perdón, su soberanía, ¿no? Y vamos a pasar a lo que sigue. Pero hasta aquí quedamos más o menos entendido por qué se da este agotamiento del modelo agrario, ¿no? Primero, ¿no? Se buscó la autosustentabilidad y después, ¿no? Todos estos recursos que se brindaban como un sistema de proyección, ¿no? De objetivo financiero para un país se vieron limitadas, primero para el poco desarrollo del agro y segunda por la dependencia a este tipo de recursos obtenidos de este tipo de mercantilización, ¿no? Y vamos a lo siguiente, violencias de Estado, regímenes dictatoriales y laboratorios neoliberales. Ah, yo les mencionaba que Latinoamérica durante 2 siglos al menos, justo recuerdan la tablita que les puse sobre las
independencias en Latinoamérica y como que todos coincidían, ¿no? La primera fue la de México, 1810, ¿no? Y luego empezaron una serie de independencias en la región, pero ¿qué creen? Hubo regiones que tal vez tuvieron menos movimientos, pero lo constante fue este tipo de inestabilidad, ¿no? Que se suscitaba en la región durante todo el siglo XIX y XX. Eh, Considero que podríamos enfocarnos, ¿no? Ya tal vez para no seguir ahondando en los movimientos del siglo XIX, pero sí en los del siglo XX, porque es aquí donde va a haber una serie. Ya no sé si decir, por ejemplo, la Revolución Mexicana sí fue un movimiento muy, muy, muy importante para la región, pero todas las demás regiones tuvieron varios movimientos, varios cambios de gobierno. Vamos a ver algunos que se construyeron de manera democrática y pasaron a las dictaduras y viceversa, como el caso mexicano, veníamos de una dictadura y pasamos supuestamente a un régimen democrático que como ya lo vimos, pues en realidad no fue tan democrático, 74 años en el poder, ¿no? Decíamos, bueno, es que Díaz estuvo 34 años en el poder, porque recuerden que para Díaz fueron, algunos dicen que 30 años, pero en realidad fueron 34 años en el poder, 30 de manera consecutiva. Díaz llega en el 76, antes los periodos eran de 4 años, ¿no? Pero llega en el 76, se queda el 80, entra Manuel González del 80 al 84, ¿no? Y se va Díaz en 1911, ¿no? Después del inicio de la revolución el 20 de noviembre. Pero hubo otros movimientos que también estuvieron como cargados, ¿no? De estas, ¿cómo decirlo? De estas transiciones, ¿cómo decirlo? No quiero decir democráticas porque no, en realidad no son democráticas. De estas transiciones electorales, por decirlo así, ¿no? Entonces la primera es la de México, de 1910 a 1920. eh, Causas de la revolución en México, pues fueron las demandas, ¿no? De justicia, de libertad, ¿no? Porque se vivía en un sistema cautivo, represivo, horrible. Recuerden que Díaz y su consejo de ancianos pues ejercían un control absoluto incluso sobre la prensa. Va a haber algunas series de consideraciones, incluso después de la partida de Díaz, era ta- la estructura hegemónica que se había construido era tan fuerte, ¿no? Que seguía imperando, por ejemplo, en las normativas de difusión política o de difusión masiva a través de medios de comunicación en ese tiempo como lo sería la prensa. Por ello, también la importancia de otros actores políticos y del movimiento como los hermanos Flores Magón, ¿no? Pero digamos que esas fueron las causas. Otra de las causas fue la de la Revolución Cubana, como les decía, del 53 al 59, ¿no? Donde se vence a Fulgencio Batista, ¿no? En un movimiento liderado por Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, ¿no? Se da origen a un sistema socialista, ¿no? Vinculado directamente a los ideales que se habían construido en el oeste de Europa con la construcción de la Unión Soviética, pero va a haber algunos que van a durar mucho más años. Yo ya se los había mencionado como el movimiento armado en Centroamérica, ¿no? Esto atacó a los tres más importantes países del movimiento, que fueron Guatemala, Salvador y Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Cada región, ¿no? Incluso se habla de que muchas de estas, ¿cómo decirlo? De estos movimientos internos, de estas revoluciones armadas, ¿no? A manera de, pues no terminan como siendo revoluciones, sino como guerras civiles, ¿no? O guerrillas, ¿no? Internas, pero muchas de estas situaciones sean, dice el mito, ¿no? Como, como el mito cubano de la intervención estadounidense, que está más que comprobado que es así, ¿no? Pero muchas de estas cosas sean financiadas por sistemas hegemónicos que tenían algún interés sobre la región. Recordemos, ¿no? Que la guerra en Centroamérica, pues se da por una serie de situaciones, ¿cómo decirlo? Como de intereses particulares, ¿no? El interés particular que había aquí, ¿no? Sobre Centroamérica, ¿no? Y con el gobierno estadounidense era que pues, se quería hacer, ¿no?
una vía mercantil para comunicar Europa con Asia. Y ese fueron 30 años de intervención norteamericana, ¿no? Pues digamos al menos desde finales de los años, principios yo diría, de los años 60 hasta finales de los años 90, ¿no? O sea, casi 40 años de intervención americana, ¿no? Para poder apropiarse de la región, pero ya no de manera geográfica, digamos como tal, o sea, tener una posición colonialista en Centroamérica, sino para tejer el ejercicio, ¿no? Sobre el recurso disponible que era construir el canal de Panamá. Entonces, en el subtexto, ¿no? Esta guerra centroamericana estuvo financiada, ¿no? Por el gobierno estadounidense para poder tener acceso a eso. Y ahora, ¿qué sucede con Panamá, no? Creo que hace poco, la verdad ya no tengo tanta esa información, pero creo que hasta hace poco se acabó la concesión que tenía el gobierno panameño con los estadounidenses para el control del canal de Panamá, ¿no? Cosa que ya se venía previendo, incluso México durante mucho tiempo se ha hablado, ¿no? Sobre esto hay un proyecto, ¿no? De abrir la ruta comercial entre Europa y Asia, ¿no? Se han dado como dos planteamientos. Uno sería como un tipo canal de Panamá, lo cual sería un poco inviable por la extensión de la región, ¿no? Pero sí se habla, por ejemplo, de la proyección de un sistema férreo que conecte el Golfo de México con el Pacífico, ¿no? Entonces, recordemos que en el Pacífico es donde hay una mayor cantidad de aduanas, ¿no? Y sobre todo en donde más productos se reciben en el país. Entonces no estaría del todo mal, ¿no? Ofrecer una ruta comercial, pero también hay muchos intereses. Habría que ver cuál va a ser el proyecto que se va a tejer, seguramente se realice, pero veamos la diferencia, ¿no? Cuando un país tiene como respeto a su soberanía nacional y todo, o al menos puede ser un poco frente a esto, ¿no? Que sea el caso mexicano, porque a Estados Unidos tampoco le conviene que haya una inestabilidad económica en nuestro país, porque los principales afectados también serían ellos, aunque Estados Unidos es el comprador más grande del mundo, también son muy dependientes de todo este sistema de exportación, justo como lo veíamos con el agotamiento del modelo exportador agrario, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? Seguramente sea un proyecto que se lleve a cabo, ¿no? Con sí la intervención de algunos ejes o de algunos intereses particulares de algunas otras regiones hegemónicas, ¿no? O de algunos particulares hegemónicos. Pero el caso de Centroamérica, imagínense estar 40 años en incertidumbre social, ¿no? En movimientos o guerrillas internas, cosas así. Son muchísimos movimientos que además, como les digo, pues van a estar intervenidos por intereses extranjeros, ¿no? Entonces va a haber otro tipo de conflictos. Uno muy importante va a ser el de Colombia con el surgimiento de las FARC, ¿no? Y el ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Y esa batalla sigue, o sea, en la actualidad esa constante sigue. Entonces imagínense dos movimientos internos que surgen, ¿no? Y que llevan más de 60 años en combate, generando inestabilidad, generando inseguridad, generando una serie de cosas. En nuestro país no es muy diferente, ¿no? Cosa que se dio a principios del siglo XXI, ¿no? Que ya se venía desarrollando desde los años 80 y 90, precisamente con el auge de este modelo modelo neoliberalista que se instrumenta en México, pero que se empezó a desarrollar sobre todo a principios del siglo XXI, ¿no? Con la llegada de Felipe Calderón y la guerra contra el narco. No es que no existía, no es que ahí explotó todo, como les digo, si empezamos a revisar los sucesos anteriores, pero digamos que como por una fecha, ¿no? Acercándonos a una fecha más precisa, aquí es donde hay realmente un cambio en la transformación de estos movimientos internos en nuestro país. Lo primero es que los grupos del crimen organizado pues se suministran, ¿no? Con armas, ¿no? Lo siguiente es que empieza a haber, ¿no? Este tipo de grupos, ¿no? ¿Cómo les llaman? Las autodefensas, ¿no? Que según yo habían iniciado en Michoacán, pero dicen que no, que en realidad fueron en Guerrero, ¿no? Grupos de asociación civil, ¿no? Que se empezaron a armar y hacerle frente al crimen organizado. En la actualidad, ¿no?
Son movimientos que ya llevan muchísimo tiempo, que no han terminado de parar, ¿no? Y que siguen, ¿no? Alimentando la inestabilidad política y social en el país. Estos movimientos se van a dar en toda Latinoamérica, ¿no? Porque a lo mejor en Europa dicen, oye, pues es que la mafia italiana, ¿no? Lleva 200 años. No, bueno, sí, 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 es otro contexto, ¿no? Porque además el sistema de reglas es muy diferente y todo. Pero en nuestro caso, pues es algo que no se ha podido controlar ni delimitar, ¿no? ¿Por qué? Por una mala proyección, por problemas o intereses de algún particular hegemónico, ¿no? Por intereses sobre la región, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a encontrar que esto se va a dar de manera recurrente en toda la región latinoamericana, ¿no? Para ello, los contenidos nos proponen tres lecturas, ¿no? La primera es la de Hegel, ¿no? Eh, yo creo que hay un autor aquí que tal vez, ¿no? Nos pueda sintetizar un poquito todo esto, ¿no? Y es Maquiavelo con el príncipe, ¿no? Eh, Todos estos hablan sobre una cosa, ¿no? Que es como el Estado es el único legítimo para ejercer la violencia sobre la población, ¿no? O sobre aquellos que afecten los intereses de la nación, ¿no? Eh, Decía Maquiavelo, ¿no? Que el Estado debe ejercer la violencia, ¿no? Debe ejercer la violencia, pero además de manera implacable, porque si no lo hace de manera implacable, lo que se va a suscitar van a ser las revueltas, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Definitivamente, ¿no? La región latinoamericana ha tenido este aguerrimiento porque llevamos siglos, ¿no? De vivir como en estas circunstancias que les hablaba en el México profundo, ¿no? De la conquista, de la represión, de la colonización, de la exclusión, de la discriminación, etcétera. Entonces son cosas que se han subsumido tanto, ¿no? En el componente, en el carácter, ¿no? Que nos distingue a lo mejor en este tipo de guerrillas y movimientos. Hay otros casos, ¿no? Que podríamos homologar, ¿no? Como las guerras internacionales o las guerras mundiales, ¿no? Los conflictos armados entre las regiones, ¿no? De Europa y Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? Han sido como pequeñas arbitrariedades que nos han tenido regidos, ¿no? A través de sistemas que podríamos considerar injustos para la propia diligencia y la capacidad de agencia que podríamos ejercer para poder tejer un buen proyecto de nación. Y el asunto aquí es que siempre ha habido, ¿no? Intereses ajenos a los que nos convienen a nosotros y los cuales parecen que han determinado el rumbo a lo que nosotros nos dirigimos, ¿no? Entonces, hay que leer estas tres lecturitas, me parece muy interesante, de hecho yo creo que las vamos a retomar la siguiente sesión, porque la siguiente sesión vamos a hablar un poquito más de este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí hay dos preguntas que yo creo que podemos revisar con mucha profundidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel del Estado en las transformaciones de América Latina? ¿Y cuál debe de ser su papel frente a los retos actuales y futuros, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido una serie, ¿no? De transformaciones, ¿cómo decirlo? Políticas y sociales. Yo les decía primero, ¿no? Las guerrillas, las revoluciones, las guerras civiles que se han presentado y a través de las cuales ha habido una transformación en los sistemas de gobierno, ¿no? Algunos pasamos de dictadurías sí, de dictadores, ¿no? A sistemas electivos, representativos y democráticos, ¿no? Algunos al revés, vinieron de sistemas democráticos y pasaron a dictaduras. Algunos disfrazamos las dictaduras en sistemas democráticos y algunos, ¿no? Tenían dictaduras con sistemas, perdón, tenían democracias disfrazadas de dictaduras, ¿no? Ha habido muchísima violencia en la región, ¿no? En México lo vivimos ahora, en Colombia también, ¿no? Con todas estas series de inestabilidades que ha traído el crimen organizado, etcétera, etcétera, ¿no? También, ¿no? Hemos tenido sistemas, ¿cómo decirlo? Sistemas de violencia, ¿no? Ya no solo a través de los grupos, sino, lo decía Hannah Arendt, ¿no? Sobre la violencia, que los medios de comunicación también van a subsumir esta violencia, ¿no? En nuestro inconsciente. ¿A través de qué? De los medios masivos de comunicación. Y es entonces donde también el Estado, a través de la regulación de las normas de lo que podemos o no podemos ver en los medios de difusión, ¿no? Se va a encargar de regular la violencia, ¿no? Y entonces ya no va a ser solo en lo físico o en lo tangible, sino a través, ¿no?
de la idiosincrasia, la ideología o el paradigma que esté construyendo. El asunto de esto es ver qué paradigmas sobre los cuales se han construido, ¿no? Sobre cuáles ha construido el Estado este tipo de artificios en nuestro inconsciente. Adelante, Alejandrina, por favor, compártenos. Sí, por supuesto. Es que hay muchísimas maneras de entenderlo. Estos son tres ejemplos. Yo incluso les he hablado, ¿no? No sé si aquí fue donde hablamos de Gramsci. Nada más díganme si hablamos de Gramsci o no. No, ¿verdad? ¿O sí? Es que, muchachos, tengo tres clases y las tres se parecen mucho, ¿no? De hecho, tengo dos de modernidades, entonces en algunos temas sale. Pero sí, es justo lo que nos dice Hannah Arendt, y aquí también, qué bueno que lo retomas, a mí me encanta Althusser, ¿no? Porque además es marxista y él tiene una conexión con el desarrollo de la realidad. Pero es en todo, el cómo nos educan. Miren, por ejemplo, ¿no? En un sistema de educación privada, tú vas y te dicen, ah, pues es que ustedes van a ser los dirigentes, ¿no? Hablo en una escuela como Harvard, pongamos de ejemplo, ¿no? En Harvard no les dicen, oye, tú a lo mejor saliendo de aquí consigues empleo. No, cuando tú salgas de aquí vas a ser dirigente, vas a ser empresario, vas a ser un político de alto rango, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vamos a una escuela, bueno, el mercado de trabajo, bla, 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 son cosas que se van a tejer de manera paradigmática en el subconsciente de cada uno de nosotros, ¿no? Y justo es lo que nos dice Alejandrina, ¿no? De lo que nos propone Althusser, ¿no? La forma ideológica en la que vamos a ir construyendo estos paradigmas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven estos paradigmas, ¿no? Pues prolongar las condiciones sociales en las cuales estamos insertos, es decir, que sigamos teniendo el mismo tipo de salarios, ¿no? Que seamos una población muy indulgente con los errores que comete el sistema político o financiero de nuestro país, que evitemos las revueltas, que evitemos este tipo de consideraciones, que lo que se nos imponga, ¿no? Lo aceptemos con cierta vehemencia, ¿no? Entonces, mucho de esta eje, ¿no? Que les decía sobre la administración de la violencia, ya sea simbólica o tangible o material, no sé cómo podría expresarlo mejor, ¿no? Pues va a ser una propiedad del Estado, cosa que les digo que retoma el príncipe, ¿no? Porque recuerdan esa frase de ¿qué prefieren ser temidos o amados, ¿no? Pues ninguna de las dos tiene que ser un punto de equilibrio entre esas dos, que es lo que nos propone este Maquiavelo, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O tú quieres ahondar en algo más, Alejandrina? Ajá. Sí, es un asunto muy curioso el de Nayib Bukele, ¿no? Porque muchos han querido intervenir, ¿no? Con el discurso, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Él dice una cosa muy, no sé si, no le voy a poner calificativo, ¿no? Para no hacer sugerencias ideológicas hacia ustedes, pero él dice que él no va a negociar. Y él dice, no se puede negociar porque estos son criminales y bla, 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 ¿no? El asunto es esto, son las normativas de las conductas sociales que están determinadas por otros ejes, por ejemplo, pues los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos deben ser inviolables porque todos tenemos acceso a ellos, ¿no? Entonces, lo que hace Nayib Bukele, ¿no? Se vuelve, ¿cómo decirlo? Criticable porque entonces él que está imperando sobre sus propias normativas es justo lo que él hace, ¿no? Es moralmente o deontológicamente hablando de una deontología política, lo que él hace es correcto. Bueno,
pues no se ha podido consolidar porque recae en aspectos subjetivos, ¿no? Y la ley no puede ser ni subjetiva, ¿no? Ni cualitativa en ciertos aspectos. La ley tiene que ser objetiva, concreta y expedita, ¿no? Y entonces esos estados de derecho en donde, por ejemplo, el gobierno cubano, ¿no? ¿Cuántos años no lleva de crítica que los tienen en una situación muy compleja o algo, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso en Cuba, ¿no? Una vez fui de visita a Cuba y estuve en una región que se llama Haití, que era un pueblo azucarero en los años 20 o 30, es un pueblo muy prolífero, pero en la actualidad ya es un poblado pues en una situación muy precaria, ¿no? Y uno de ellos, nada más para que consideren, ¿no? Los ejes ideológicos sobre los que se tejen, ¿no? Las culturas y las relaciones, ya no solo sociales, sino comerciales, ¿no? Pero él me decía, es que mira, aunque yo trabaje toda mi vida, no me voy a poder comprar un cinturón como el que tú traes o unos tenis como los que tú tienes. Primera, porque aquí no hay. Y segundo, tendría que trabajar toda una vida para comprármelos, ¿no? Y le digo, pues sí, fíjate que tienes razón, ¿no? Y también entiendo como algunas condiciones estructurales, ya no vamos a hablar de la alimentación o algo, sino en cuanto a la libre elección de opciones, ¿no? Como esto de dónde estudiar o qué comprar o dónde vivir, etcétera, ¿no? Que pareciera que nosotros sí tenemos, pero justo con el tema de Gramsci les decía, pues en esta subalternidad de la sociedad es como que las estructuras son las que van a determinar qué elecciones tomamos, pero le decía, sí, pero fíjate, en mi país habemos al menos 30 millones de pobres en pobreza extrema, que para la OMS y la UNICEF, creo que pobreza extrema son todos aquellos que viven con menos de $1 al día, ¿no? Y aquí bajo las condiciones precarias y todo lo que tú me digas, pero nadie está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ustedes son, en ese tiempo creo que eran 12 millones de cubanos o algo así, ¿no? Y allá son 30 millones de personas en pobreza extrema, ¿no? ¿Qué es, qué es mejor, qué es peor, ¿no? Pues nada, lo que les he dicho, cuando hacemos un análisis sociológico, ¿no? Un análisis sociohistórico, un análisis socioeconómico, sociopolítico, etcétera, no hay como condiciones peores o mejores, solo condiciones distintas. Para nuestra reflexión tendríamos que revisar, por ejemplo, estos casos, ¿no? Sobre estructuras dictatoriales o sobre estructuras que no obedecen a lo común, que era justo con lo que partíamos esta sesión, ¿no? ¿Cuáles son esos sesgos con los que nosotros construimos una problemática social? Nosotros podemos atribuirle esas cualidades, esos problemas, esas deficiencias a algo que nosotros a partir de nuestra experiencia o a través de esto que les digo, que las estructuras subsumen en nuestro inconsciente, pues le damos valor y significado, pero que a veces no es necesariamente así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En tu caso, y digamos así, nada más como un planteamiento hipotético, queridísima Alejandrina, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar, no? Si defendíamos, por ejemplo, la política de Nayib Bukele, pues reformar la política de derechos humanos, ¿no? De derechos universales, ¿no? A lo mejor ahí podríamos consolidar, ¿no? La justificación para lo que hace Bukele. Lo merece, lo amerita, cuando a lo mejor, ¿no? Toda regla, toda norma debe ser construida en su contexto específico y acorde a la cultura en la que se encuentra esa normativa. Porque recordemos, ¿no? Que todas las cosas, y yo más siendo antropólogo, antropólogo social o cultural, para mí todo es cultura, ¿no? Y la cultura va a determinar muchísimo del contexto en el cual nos desarrollamos, pero es cierto, lo que en algún momento fue ilegal, ahora es permitido, ¿no? Y seguramente lo que ahorita es permitido, en un futuro muy inmediato, sea algo que esté normado por las reglas, ¿no? Entonces revisar estas cosas, ¿no? De cómo se tejen las políticas de un Estado-nación, cuáles son las repercusiones en la sociedad, cuáles son los efectos y características que se van a dar, por ejemplo, en otras regiones, ¿creen que nos ayudaría a mejorar de algún modo, ¿no? Las condiciones propias o ajenas de la región? ¿O consideran que son relaciones compartidas que tenemos, si bien no de manera, ahora sí como lo decía el de farmacias similares, ¿no? No es igual, pero es parecido, ¿no? O algo así era el eslogan, ¿no? Seguramente repliquemos todo este tipo de evidencias significativas dentro de las poblaciones y cómo estas desigualdades, asimetrías, injusticias y cosas que se suscitan, ¿no?
permanecen de un modo tangibles en cualquier cultura de la región, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene algo que aportar? ¿O alguien quisiera comentar algo sobre el tema? Oh, muchachos, hoy vinieron muy calladitos, me parece muy bien, ¿no? Bueno, en conclusión, esta parte del tema 2.3 nos da una consideración que yo creo que hay que revisar siempre cuando se hacen aseveraciones, hay que revisar de, como siempre les he dicho, ¿no? Desde dónde se escriben y por qué se escriben, ¿no? ¿Quién las escribe sobre todo? Porque nunca va a ser lo mismo que le escriba una persona en una posición de la socioestructura a que lo haga una persona que está en otra posición de la socioestructura, ¿no? Pero dice que los gobiernos, ¿no? En Latinoamérica tenderán a ser autoritarios y centralizadores. Y centralizadores me refiero al poder, ¿no? Reflexionenlo, piénsenlo, ¿creen que realmente va a ser así, ¿no? Que nosotros tenemos una clara tendencia, ¿no? Como a que se ejerza esta hegemonía, ¿no? A tener estos rasgos como de ser dominados y dirigidos por una clase, o en realidad si hemos tejido un sentido como de rebelión, de anarquía ante la injusticia, ¿no? Yo les diría, habría que revisar, por ejemplo, los casos de las luchas estudiantiles en Latinoamérica, ¿no? Que se suscitaron a inicios de los años 60, ¿no? Y con todo este movimiento que había surgido precisamente a partir de la guerra de Vietnam y Estados Unidos, ¿no? En esta clara intervención que se estaba suscitando en Asia, porque no fue la única, o sea, fue la de Corea, fue la de Vietnam, ¿no? Fue la de ay, ¿cómo se llama esto? La región de Taiwán, que ahorita justamente se están peleando Estados Unidos y China por una seria intención sobre la producción de microchips, ¿no? Pero digamos que uno de los efectos más importantes y de donde yo les recomendaría revisar, ¿no? Cómo fue el comportamiento de la sociedad y realmente saber si somos una sociedad que es dominada, ¿no? Por la clase política hegemónica, ¿no? O por los intereses particulares y ajenos a nuestro país, o si es, ¿no? Otra consideración que pudiese tejerse como lo sería la anarquía y la rebelión, porque ¿por qué entonces Latinoamérica tiene tantos movimientos armados si nos gusta atender, ¿no? A los gobiernos autoritarios y hegemónicos, ¿no? Entonces no debería haber menos batallas, menos movimientos armados, menos quejas y cosas así, ¿no? Entonces, los principales movimientos que hay que revisar es el de México, ¿no? Que se da que decirlo, como del 50 al 70. De hecho, en los 50 hubo una serie de movimientos en México, de movimientos organizados. Uno que me parece bien lamentable y bien triste y que me dolió mucho revisar en algún momento fue el movimiento del sindicato de ferrocarrileros en México, ¿no? La verdad es que es una cosa a revisar, ¿no? Yo sí creo que la regulación de la violencia del Estado en esos tiempos fue implacable, que era como lo que les decía de Maquiavelo, ¿no? Creo que ellos ni siquiera merece como un mal comentario. La verdad es que en los años 50 empezaron estos movimientos organizados en sindicatos, el movimiento estudiantil, pero lo que más conocemos pues es la masacre del 68 y luego la del halconazo, si no me equivoco, en el 72, ¿no? Pero habría que revisar, ¿no? Los ejes sobre los cuales, ¿no? Se causó este movimiento, qué era lo que perseguían, ¿no? Y cuáles fueron las consideraciones. Aquí podemos ver lo que dice Althusser, lo que nos decía Alejandrina, cómo operaron los medios de comunicación en ese momento, ¿no? Porque recuerden que se venían los Juegos Olímpicos, ¿no? Había una serie de intereses internacionales en ese momento para difundir la imagen del país y esto iba a traer una serie de prebendas ya sea en lo político, en lo económico o en lo mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Otro fue el de el movimiento estudiantil en Chile en los años 60 y 70, ¿no? Que algunos dicen que duró hasta después de la dictadura de Pinochet en los años 90, ¿no?
pero que también fue una situación bien, bien complicada, ¿no? Porque, como les digo, en las fechas podrían ser de los 60 o 70, pero en realidad la represión duró a lo largo de la dictadura de Pinochet, precisamente por esta sinergia que ya había construido el propio movimiento, ¿no? Y los dos últimos, el de Uruguay y Argentina, que fueron unos movimientos estudiantiles también permeados, pero aquí por el eje militar. Recordemos el eje militar que traía Argentina, partir con lo de la batalla de las Malvinas, ¿no? Y la represión militar que se estaba dando en esos tiempos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que vinculen estas tres lecturas. Me pareció súper interesante que Alejandrina nos rescatara Althusser, ¿no? Y todo esto de los aparatos estatales, ¿no? El cómo se teje la ideología. También revisen un poquito a Hannah Arendt, ¿no? Creo que su artículo es sobre la violencia, así se llama, ¿no? Y justamente habla de cómo los medios de comunicación masiva, van a tener una incidencia muy, muy fuerte en el desarrollo de la elección que pudiera hacer la población, ¿no? Entonces, estos son los movimientos que se suscitan, ¿no? Va a haber otros que van a tener una larga data, que van a ser estos movimientos, ¿cómo decirlo? Pues estos movimientos es que no quiero decir criminales, como estos movimientos como fuera de la ley, ¿no? Cosa que sigue permeando en todos lados de la región Latinoamérica y que han tenido poco control. No es que en otros países no exista, que Latinoamérica es el nido del crimen organizado o cosas así, ¿no? Sino que va el Estado a tener muy poco control sobre los efectos que estos grupos organicen, ¿no? Lo tenemos en Colombia, por ejemplo, lo tenemos en México, lo vamos a tener en Brasil también, que se ha generado una serie de situaciones, ¿no? Con las asociaciones criminales, ¿no? Entonces, van a ser una serie de condiciones, ¿no? Yo creo que estructurales, no en las deficiencias o en los azares económicos, porque se ha dicho que la pobreza es el primer generador de violencia. Y hablando un poquito, tal vez ¿cómo decirlo? Como en esta teorización, ¿no? Que está, ¿cómo decirlo? Como de manera alterna, ¿no? A este tipo de cosas. El asunto del miedo es que el miedo es el sentimiento opuesto al amor. Yo pensaba que era como la indiferencia o el odio o algo, ¿no? Pero no, en realidad a través de las lecturas que he hecho dicen que lo opuesto al amor es el miedo y que del miedo surgen todas estas cosas, ¿no? El resentimiento, el odio y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suscita en este tipo de cosas? Y hablando ya ahora sí, de lo que no es alternativo, ¿no? Muchas de estas sociedades criminales se han tejido precisamente con base al temor que generan en la población. Y el temor lo que va a generar en situaciones precarias, pues van a ser violencia porque hay que defender, ¿no? Lo propio, hay que defender la propiedad, hay que defender a la familia, hay que defender la zona. Por eso muchas de las situaciones, por ejemplo, en los 80s, donde empezó todo este sistema neoliberal, en algunas regiones, por ejemplo, en nuestro país, donde la situación era muy precaria o de mucha pobreza, empezaron a generarse bandas delictivas, por ejemplo, ¿no? Entonces era la banda de la colonia tal, la banda de la colonia tal, ¿no? Y entonces defendían la región para que no sé qué, ¿no? Eso va a permear, ¿no? Sobre todo en las regiones de mayor vulnerabilidad en nuestro país y por lo regular va a ser en zonas aisladas donde van a empezar a tejerse estas asociaciones delictivas, ¿no? Como lo vimos en un principio, había dos regiones, ¿no? En las regiones pobladas iban a presentar una serie de movimientos o de luchas por por las necesidades que se suscitaban en ese momento para la población y no tanto en las regiones aisladas porque iban a tender a ritualizar, a conservar sus protocolos, hábitos y etiquetas, ¿no? O sus rituales y su cultura. Pero el asunto ahora, ¿no? Es que esas regiones que se quedaron aisladas se volvieron vulnerables porque el Estado iba a tener poca regulación, ¿no? Del ejercicio del control de derecho
y sobre todo porque el estar tan apartadas o algo iba a ser difícil detectar, ¿no? El crecimiento o proliferación de estas asociaciones, ¿no? Creo que vamos a dejar este tema, transiciones a la democracia política justa estructural y el cierre de módulo para la siguiente clase y ya nos encaminamos al módulo 3, ¿no? Entonces, ahorita tenemos módulo 2, tarea auténtica y fuego de reforzamiento. Voy a avanzar en sus retroalimentaciones, que ya tengo ahí algunos pendientes, pero ténganme un poquito de paciencia, estoy tratando de darles, estoy muy satisfecho con sus actividades del foro de integración. Y hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Recuerden que este tema lo vamos, por favor léanlo, a mí me parece algo muy importante, sobre todo por lo que les anunciaba al principio de la sesión, ¿no? Quiero que lleguemos a esta resolución de que, si no es la política ni la economía, ¿qué es lo que está causando estas condiciones de desigualdad en Latinoamérica? Por favor, traten de resolver esa pregunta y la discutimos la siguiente clase, que a mí me parecería muy importante, ¿no? Ahondar en esta concreción, sobre todo para cubrir lo que les digo que son sesgos que tenemos en cuanto a qué origina un problema o sobre cómo lo está, que lo está originando. Sí, adelante Alejandrina, por favor. Ajá. Sí, claro, adelante. Este, sí, no hay ningún problema. Justo les decía a los muchachos, ¿no? Bueno, a tus compañeras y compañeritos que no cierra, ¿no? Las actividades están abiertas, o es lo que yo tengo entendido hasta ahorita. No sé si en esta carrera sea así, pero si algo cambia, pues se los aviso. Pero sí, no demoren en hacer sus actividades, sobre todo porque les mencionaba que esto es autogestivo, ¿no? Y a ustedes como a mí, si me atraso en algo, pues me voy a atrasar en todo lo demás. Entonces, trata de resolver las cosas lo más pronto que te sea posible. Haz un buen trabajo de calidad. Tienes ahorita tiempo de hacerlo bien y todo, y que nos vayamos. eh, Más allá de la nota, más allá de la calificación, es lo que les he dicho, esfuércense por aprender, esfuércense por ser reflexivos, por ser constructivos en su aprendizaje. Y constructivos no me refiero a que sean como una crítica constructiva, ¿no? De que sean buenos, políticamente correctos, ¿no? A realmente, ¿no? A construir esos ejes de aprendizaje que necesitan. Si tienen dudas, investiguen o pregúntenme o en estas clases lo revisamos, pero es importante que aprovechen esta oportunidad de aprender cosas, de reflexionar sobre cosas más, estas asignaturas, porque que es mi caso, el de modernidades latinoamericanas, que nos ayuden a entender la realidad, porque el valor formativo de saber cómo se construye la realidad, cómo interpretamos la realidad, va a ser no solo significativo ahorita, sino prolífero para lo largo de su vida, ¿no? Entonces sí, estimada Alejandrina, no te preocupes, puedes integrar. De hecho, hay varios que les falta sus retroalimentaciones en el foro de integración, o les falta una o las dos, ¿no? Entonces todavía están a tiempo, por favor. Alguien me escribió, no recuerdo quién fue, ¿no? Me dijo, profe, es que me puso mal la calificación porque sí tengo... Ah, no, dejen termino de calificar y luego ya, que esté más tranquilo ese foro, les iré cambiando la nota, no se preocupen. Si ustedes ya hicieron sus participaciones, ya complementaron, yo les cambio la nota. Lo importante es que entreguen el trabajo completo. Por eso justo les decía en los lineamientos que una cosa muy importante es preferentemente finalizar la actividad en foro el mismo día, porque a algunos ya se les pasó, luego ya no revisan la retroalimentación y ahí se perdieron sus puntitos, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Pongan atención a esos pendientes que pudiéramos tener para que yo, en medida de lo posible, pues vaya avanzando en rectificar o complementar sus evaluaciones, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si no, ya para ir cerrando la sesión de hoy, ¿no? Bueno,
Les agradezco mucho su asistencia, su puntualidad. Me dio mucho gusto verlos hoy. Nos vamos a ver la otra semana, pero ya saben, si tienen dudas, tienen algún comentario, necesitan algo de referencia, de material complementario, tienen dudas sobre algo muy concreto, un tema, un autor, un concepto, lo revisamos. Recuerden, por favor, que la siguiente semana vamos a ahondar en esto. Entonces, a todos los que vean este video, ¿no? Y a los presentes, por favor, ¿no? Reflexionen sobre qué es lo que está provocando estas condiciones estructurales de desigualdad y precariedad en Latinoamérica y lo discutimos la siguiente clase, ¿va? Pues les agradezco mucho, queridas y queridos estudiantes. Disfruten su semana, vamos iniciando y pues ánimo, todavía nos falta, vamos a una cuarta parte del curso, así que todavía tenemos bastante tiempo, ¿no? Les agradezco mucho, cuídense, un abrazo. A ustedes, gracias Alejandrina por tus participaciones y a todos por asistir.